Presidente Correa constató el avance de varias obras en la capital. Secretario Ejecutivo de Alianza País habla de la reelección presidencial. Ecuador se defiende de ataques de Chevron. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos, bienvenidos al noticiero El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que residen en el exterior. Una amplia agenda cumplió el presidente de la República, Rafael Correa, en la capital, la misma que incluyó una visita a la construcción de la sede de la UNASUR en la mitad del mundo, así como un recorrido por la estación La Magdalena del Metro de Quito y la visita al Colegio Réplica 24 de Mayo, obras que se levantan al sur de la ciudad. A continuación, una crónica con los detalles. En la ciudad mitad del mundo conoció los lineamientos del proyecto de regeneración urbana que se realiza para potenciar los aportes turísticos, culturales, científicos y comerciales del sector. El primer mandatario recalcó el trabajo conjunto que se realizará con la Prefectura de Pichincha, el municipio de Quito y ministerios, y afirmó que este paso será un gran progreso para la zona. Tenemos que sacarle mucho más provecho, tiene mucho más potencial la mitad del mundo, y les insisto, ¿no? Junto con UNASUR, esto va a tener un gran desarrollo y nos estamos preparando para atender ese gran desarrollo y acompañar ese gran desarrollo, impulsar ese gran desarrollo. En esta obra, el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas del municipio quiteño indicó que la reunión permitió conocer y coordinar las ideas y acciones que se llevarán a cabo, pero que el municipio capitalino ya tiene previsto qué hacer. Nosotros vamos a colaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el tema de mejora de las condiciones de la vialidad. Tenemos un plan de señalización mejorado para toda la Manuel Córdoba Galarza. Obviamente estamos construyendo ahorita ya la nueva vía a la mitad del mundo, que estará lista en 2 años más, pero hasta tanto es la Manuel Córdoba Galarza la vía principal de acceso a las instalaciones de UNASUR. El presidente visitó también la construcción de la estación intermodal del Metro de Quito, que servirá para la interconexión de los diferentes tipos de transporte público, y destacó que la obra permitirá reemplazar con energía limpia y renovable el sector del transporte y otras ventajas más. Con el Metro de Quito tenemos transporte más rápido, más seguro para los quiteños, en buena hora, mucha mayor productividad, eficiencia para Quito, pero para todos los ecuatorianos, descontaminación ambiental, ahorro de divisas, porque ya no vamos a importar tantas llantas, tantos carros, tanto combustible, y ahorro fiscal, porque nos ahorramos el subsidio a los combustibles. Asimismo, inspeccionó la construcción de las réplicas de los colegios 24 de Mayo e Instituto Nacional Mejía, que tienen una inversión conjunta de $5.500.000 en favor de 1.680 alumnos. Correa insistió en sacarle el jugo a estas obras, que tendrán las jornadas matutina y vespertina. Ojalá que esté ocupada las 24 horas, y de noche, que vengan los padres de familia, venga la comunidad, acá, como decíamos, a los laboratorios. Esto va a estar abierto, informática, internet banda ancha 24 horas, gratuita, pueden aprender internet, pueden navegar en la web, pueden hablar por Skype. Las réplicas se edificarán en los barrios Mena 2 y Pueblo Solo Pueblo, al sur de la capital. En su recorrido por las obras, el primer mandatario junto al alcalde de Quito, Augusto Barrera, se dieron tiempo para visitar a la menor afectada por la muerte de sus padres en el túnel de la avenida Tufiño, hecho suscitado recientemente en el norte de la capital. Ambos reiteraron su apoyo a la joven y su familia. Como se conoce, a la menor se le entregará una aportación económica anual equivalente a 48 salarios básicos hasta que la adolescente complete sus estudios de bachillerato, y otra aportación anual de 60 salarios básicos mientras curse los estudios universitarios. Ya entrada la tarde, el presidente de la República, Rafael Correa, visitó la Maternidad del Sur, hospital gineco-obstétrico que se construye en la capital. El primer mandatario destacó que esta obra, junto con otras, como el Hospital de Calderón que se construye al norte de Quito y el Hospital San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, que se entregó en el sector de Carcelén, fortalecen el sistema de salud de la ciudad, incrementando más de 400 camas para atención. Al momento, la obra tiene un avance del 18%. La misma tiene un monto de inversión de más de $23 millones. Se entregará el
18 meses, 172 camas, costo de la obra casi 25 millones de dólares con equipamiento, Karina. Más de equipamiento, 16 millones adicionales de equipamiento. Tienen que poner todo el costo. Entonces esto es más de 40 millones de dólares con equipamiento. El sur lo merece, Quito lo merece. El hospital contará con los servicios de consulta externa, emergencia, hospitalización en ginecología, obstetricia y neonatología, terapia intensiva materna, centro obstétrico, centro quirúrgico, esterilización central, auxiliares de diagnóstico como laboratorio clínico, laboratorio patológico. Además, imagenología con una amplia capacidad resolutiva, desintometría, farmacia, servicios complementarios y administrativos de soporte. El secretario ejecutivo de Alianza País, Galo Mora, en rueda de prensa efectuada en Guayaquil, se refirió al tema de la reelección y la posibilidad de la candidatura presidencial de Rafael Correa en 2017. El alto cuadro de Alianza País dice que si tanto quieren la reelección del alcalde Nebot, entonces que sea también la del presidente Correa. Propone suscribir en conjunto con el abogado Nebot el presente acuerdo para realizar todas las acciones necesarias para que la Asamblea Nacional reforme la Constitución a fin de garantizar la reelección indefinida. Asegura que el tema de la reelección indefinida es gracias y únicamente a los medios de comunicación. Él ha sido el usufructo de la posición de ciertos medios a través de los cuales cambiaron de posición, cambiaron de conducta política. Estamos siendo expresos. En el 2012 todos estaban en desacuerdo con la reelección. Ahora nadie cuestiona esa reelección. Aclara que esto no es capricho, que la confrontación no es con el alcalde de Guayaquil, sino con sus ideas, que si el pueblo les pide seguir, ellos le hacen caso. Y que todavía hay tanto por hacer que debería de quedarse por lo menos un par de periodos más para que se consolide de verdad todo el proceso. La reelección indefinida no solo sería para Correa o para Nebot, ya que beneficia a todas las dignidades de elección popular, aunque aún hay que reformar la Constitución, cuestión que se analiza cómo hacerlo. Creo que tendría muchísimo más que el 1% en cuanto a firmas para ir a hacer una solicitud formal a la Asamblea para que reconsidere este cambio en la Constitución. Acuerdo o pacto que Nebot no aceptó, pero que tampoco dijo que le disgustó. Más buenas noticias. El Estado ecuatoriano busca que en el 2015 el país tenga 500 planteles con bachillerato internacional. El mundo de la salsa tiene 3 grandes competencias durante el año: Festival Mundial de Cali, Puerto Rico Salsa Open y World Latin Dance Cup Miami. El año pasado, el equipo ecuatoriano del Estudio Nacional de Baile subió al podio en todas ellas. Ahora participará en una de las más exigentes competencias salseras, la de Cali. 8 parejas del Estudio Nacional de Baile representarán a Ecuador en el Festival Mundial de Salsa en Cali. Esta será la 4ª ocasión que compitan en el evento más reconocido en el mundo de la salsa. El año pasado Ecuador hizo historia con este grupo, pues se ubicaron terceros del mundo. Fue la primera vez que un equipo que no sea caleño ingresa a la gran final. Pero no es el único logro de este grupo. Este sería el 4º mundial que asistiríamos. El anterior año nosotros obtuvimos un 3er lugar dentro de 80 equipos. En cuestión de mundiales en general, hemos participado también en el Mundial de Puerto Rico, que logramos el 3er lugar, y también en Miami logramos el vicecampeonato mundial. Karina Báez, una de las bailarinas del grupo, comenta que la coreografía para este año es innovadora. Más de 5 meses han tardado para dejar listo un baile de 4 minutos de duración. Es una sola canción, la misma canción tiene muchos ritmos, es una canción súper compleja. Por lo general en las competencias se usan una salsa que es muy instrumental, que tiene muchos instrumentos, muchos golpes, entonces no es muy conocida. El grupo ecuatoriano disputará las semifinales entre el 9 y 10 de agosto, depende del sorteo previo que realiza la organización. En caso de clasificar a la gran final, buscarán el podio el domingo 11 de agosto. El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, anunció que las transferencias para los gobiernos autónomos descentralizados se pagarán retroactivamente desde el próximo mes. Este año las transferencias son de 2.775 millones de dólares que se pagarán retroactivamente desde el próximo mes.
Los afectados por la petrolera Chevron apoyan la decisión del gobierno de defenderse de los ataques de la empresa extranjera que se niega a pagar una indemnización que alcanza los 19.000 millones de dólares por la contaminación que ocasionó en la Amazonía ecuatoriana durante su tiempo de operación en el país. Las secuelas de la explotación petrolera de la Chevron Texaco en la Amazonía no han desaparecido. La petrolera estadounidense, en un fallo de una instancia de la justicia ecuatoriana, fue condenada en el 2012 a pagar 19.000 millones de dólares para la remediación ambiental, pero esta se niega a hacerlo. Más bien, inició una campaña contra el gobierno ecuatoriano, a quien acusa de interferir en el proceso. Ese juicio empezó antes del gobierno, que yo he llamado jueces. Mentira, pruébeme que yo he llamado a un juez. Mentira, todo es mentira. Pero eso quieren posicionar y no permitiremos que estos señores mientan amparados en su billete. Nosotros tenemos el poder económico que tiene Chevron, pero tenemos el arma más fuerte de todos los tiempos, la verdad. Se aclara, sin embargo, que fue la misma empresa Chevron la que pidió que el juicio planteado en su contra por las comunidades amazónicas sea tramitado en el Ecuador y ahora no quiere acatar el fallo. En el año 99, Chevron se comprometió por escrito, firmó una carta por escrito ante la Corte de Nueva York para suplicar que el juicio venga al Ecuador. El presidente Rafael Correa afirmó que el Ecuador se defenderá de la campaña de desprestigio. Y vamos a responder, señores. Vamos a enseñarles a estos tipos que Ecuador es un país pequeño, pero con dignidad, y sabremos defender al país. El Estado ha sido víctima de los ataques de Chevron. Creo que es prudente y razonable que el Estado se defienda. En su enlace sabatino y a través de su cuenta de Twitter, el presidente pidió visitar el sitio web chevrontoxico.com, donde se informa sobre las afectaciones a la Amazonía. 2 pueblos indígenas se extinguieron. Hay miles de ecuatorianos con cáncer y muertes de cáncer por los tóxicos de Chevron. Hay 500.000 hectáreas de suelo afectado por el desastre de Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Los demandantes iniciaron acciones legales en Argentina, Brasil y Canadá con el propósito de hacer efectiva la sentencia, aunque en junio la Corte Suprema de Argentina dejó sin efecto el embargo de bienes a Chevron que se había dado en ese país. Pero la acción principal continúa sin ningún inconveniente, ningún problema, así que vamos a seguir hasta el final en Argentina y en otros países. Hasta el momento, la empresa Chevron no se ha pronunciado, aunque se multiplican las protestas en su contra, como la marcha de 2.000 personas en Richmond, California, Estados Unidos, el último fin de semana por la explosión hace un año de una refinería que generó una nube tóxica provocando afectaciones pulmonares. Así también se solidarizaron con la lucha de las comunidades amazónicas ecuatorianas. Más buenas noticias. En el Ecuador hay 19 colegios fiscales que tienen la certificación del Bachillerato Internacional. El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas, se reunirá con su homólogo venezolano, Nelson Merentes, para analizar y revisar planes y políticas públicas en temas de comercio y contrabando, con el fin de dinamizar y agilitar el comercio entre estos dos países. Tratarán asuntos de cooperación como fórmulas de pago de deuda venezolana con Colombia y medidas para prevenir el contrabando en la frontera. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte, me despido y los espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Hasta pronto. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano? El trabajo que realiza el gobierno en el sector social, su inversión, su atención, ha sido reconocida, tanto en el país como en el exterior, como uno de los más importantes a nivel internacional. En América Latina lidera en varios de sus estándares que son importantísimos para reconocerlos. Vamos a conversar y profundizar acerca de la labor social que realiza el gobierno y conversaremos en los siguientes minutos con la ministra coordinadora de Desarrollo Social, justamente Cecilia Vaca. Con ella analizaremos varios puntos que son fundamentales para entender cuál es la gestión que realiza el gobierno en el área social. Bienvenida al Ciudadano, ministra. ¿Cómo califica usted la acción del gobierno en el área social para luego puntualizar ciertos aspectos y parámetros que son fundamentales? Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, justamente la política social es la principal para lograr todas las metas que tenemos dentro del nuevo Plan Nacional del Buen Vivir. Como ustedes conocen, los avances que han habido dentro del sector social son inmensos y esto ha hecho que nos convirtamos no solamente en un referente regional, sino yo diría mundial.
En ese sentido, el objetivo que tenemos de este momento es mantener los logros de la política social y sobre todo seguir fortaleciendo ciertas estrategias, sobre todo para erradicar la pobreza a nivel nacional, y para ello tenemos varias estrategias que se coordinan y se articulan desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Uno de los puntos fundamentales también y reconocido internacionalmente es que se han cumplido los objetivos del milenio, que es algo fundamental dentro de una política social de un gobierno. Creo que uno de los grandes retos que hemos tenido a nivel mundial es cumplir con los objetivos del milenio, pero quizás uno de los éxitos que hemos tenido en nuestro gobierno es que hemos superado las metas que se habían planteado en los objetivos del milenio. En ese sentido, seguiremos haciendo todos los esfuerzos, no para ponernos metas mínimas, sino metas máximas que nos permitan alcanzar más allá de los objetivos que nos planteemos a nivel mundial. Muchos gobiernos a lo largo de la historia han tenido incidencia mínima en la erradicación de la pobreza, sobre todo incluso la pobreza extrema. ¿Cuál ha sido la política exitosa de este gobierno para atacar un aspecto que es fundamental en la sociedad, erradicar, reducir la pobreza? En el Ecuador hemos tenido éxito en erradicar la pobreza justamente porque hemos logrado focalizar bien todos los programas sociales. En ese sentido, yo creo que han habido acciones concretas que nos han permitido tener esta disminución radical en términos de pobreza general y de pobreza extrema. Diría que las principales acciones tienen que ver justamente con mejorar los ingresos de las personas, lograr mejorar las tasas de educación. Ahí han habido enormes esfuerzos por erradicar todas las barreras que habían al sistema de educación. Por otro lado, hay un sinnúmero de indicadores, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que ha sido fundamental en nuestro gobierno. Justamente en nuestro gobierno hemos logrado entregar más viviendas que en todos los gobiernos anteriores, y esto ha significado que logremos disminuir los índices de pobreza de forma significativa. Ahorita tenemos nuevos retos, todavía hay un porcentaje importante de extrema pobreza en el país y tendremos que focalizar todos los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y para disminuir la pobreza en general. Algunos sectores críticos al gobierno consideran que existe también una política de asistencialismo, es decir, cuando se entrega el bono a diferentes sectores de la sociedad, no se está contribuyendo a erradicar la pobreza o a brindarles posibilidades dentro de la producción nacional, sino más bien una política asistencialista. El bono de desarrollo humano es una política que en realidad se ejecuta en muchos países del mundo, en todos los países de la región. En realidad hay que entender el bono de desarrollo humano como una transferencia monetaria que protege el consumo de las familias más pobres. En ese sentido hay que entender cuál es la situación de la pobreza, sobre todo en las familias de extrema pobreza, donde un bono de $50 lo que permite es asegurar un mínimo de consumo para estas familias. En ese sentido estamos viendo cómo podemos fortalecer esta política. Es verdad que una transferencia monetaria no resuelve los problemas críticos de pobreza, pero nosotros lo que sí hemos logrado hacer es concatenar, recibir un bono de desarrollo humano con, por ejemplo, asegurar que las familias que tienen niños en edad escolar puedan asistir a la escuela, o las familias que tienen mujeres en edad fértil puedan ir a controles de salud y puedan, por ejemplo, asistir a cursos de planificación familiar, además de otras políticas que también van ligadas y es parte de la corresponsabilidad de las familias que reciben el bono de desarrollo humano, como por ejemplo que los niños menores de 5 años se hagan todos los controles del niño sano, que definitivamente nos permiten monitorear que estos niños no tengan ningún otro problema que vaya a vulnerar más su situación de pobreza. Después de que en algunos años se mantiene esa política, también ha sido necesario hacer una evaluación, y entiendo que esto es una política permanente, con la finalidad de que se entienda que las personas que realmente merecen recibir ese bono lo reciban, porque ha habido algunos casos también de personas que no están o no deberían estar recibiendo el bono. Se han hecho todos los esfuerzos para cruzar bases de datos. Muchas veces lo que sucedía es que personas que recibían el bono después consiguieron un trabajo, entonces en realidad estas personas no deberían seguir recibiendo el bono. En ese sentido, lo que estamos haciendo actualmente conjuntamente con el MIES es hacer una validación de todas las familias que reciben el bono, valorar cuál es su situación de pobreza actualmente
y más que nada promover otro tipo de políticas que puedan asegurar el desarrollo y la mejora de estas familias. Lo que se busca es que estas personas no dependan de un ingreso como el Bono de Desarrollo Humano, sino que puedan tener acceso a otro tipo de oportunidades y sobre todo que puedan fortalecer las capacidades que les permita construir sus propios sueños. En ese sentido estamos haciendo una labor conjunta con el MIES y con los otros sectores del Frente Social para lograr asegurar que estas familias puedan tener una situación estable que les permita realmente superar la situación de pobreza. Y también tiene que ver con las personas de necesidades diferentes, es decir, aquellas personas que también han recibido o reciben el bono y que también tienen que ser nuevamente evaluadas. Sí, hay que además ver una diferencia. En el país existen distintos tipos de transferencias monetarias. Por un lado el Bono de Desarrollo Humano, pero también existen las pensiones que están destinadas a los adultos mayores que también están en una situación crítica de pobreza y que no tienen acceso a un sistema de seguridad social, o las personas que tienen algún grado de discapacidad y que también se encuentran en una situación de pobreza. Lo que se hace desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social es justamente valorar cuál es la situación de pobreza y vulnerabilidad de estas familias y focalizar todos los programas y las políticas para que, además de la transferencia monetaria, se pueda acompañar a estas familias con un conjunto de programas que vayan sosteniendo la situación de estas familias. Si quieres, de cierta forma, es poder determinar un combo de beneficios sociales que aseguran y permiten que estas familias puedan tener una situación estable a futuro y esto les permita salir definitivamente de la pobreza. ¿Usted cree que esta política debe mantenerse permanentemente o algún momento habrá que evaluar la continuidad? Nosotros esperamos que una política de transferencias monetarias no se tenga que mantener a futuro, pero para eso es necesario crear todas las condiciones de empleo, de productividad, que permita que las familias tengan otro tipo de ingresos y esto pueda asegurar el consumo que requieren las familias, ¿no? Pero a futuro esperamos que no sea necesario tener este tipo de transferencias monetarias. Un parámetro que ustedes lo utilizan permanentemente y que ha tenido éxito, porque en el Ecuador especialmente en el mes de diciembre era común mirar a cientos, a miles de niños en todas las ciudades del país buscando algunas circunstancias para las festividades, sobre todo de Navidad. ¿Cómo se ha logrado erradicar el trabajo infantil y también la mendicidad en ciertos sectores de la sociedad? Existe una estrategia nacional de erradicación del trabajo infantil y la mendicidad. Hay que recordar que en eso el Ecuador también ha tenido logros importantes. Recordemos que logramos erradicar el trabajo infantil en los botaderos de basuras, que quizá ha sido uno de los logros más importantes en política de trabajo infantil, y eso ha sido también un referente regional. Actualmente estamos dando incluso asesoría y acompañamiento técnico en otros países de la región. Ministra, estamos en la Semana de Lactancia Materna. Es importante analizar este punto porque Ecuador, al igual que otros países de América Latina, entiendo que tiene unas políticas definidas respecto a este elemento. ¿Cómo está la situación en el país respecto a la lactancia materna? Bueno, justamente esta semana celebramos la lactancia materna. A nivel mundial, en realidad existe una campaña muy fuerte por promover la lactancia materna y esto tiene que ver con que la leche materna es el mejor alimento que podemos dar a nuestros hijos. Pero fundamentalmente desde el trabajo que hacemos desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, recordarles que si queremos priorizar el buen desarrollo de los niños de 0 a 5 años, la primera etapa y sobre todo los 6 primeros meses de vida es fundamental que ellos puedan acceder a una leche materna que les da todos los micronutrientes y les genera todas las defensas que ellos requieren en su primer año de vida para que puedan tener después un desarrollo adecuado. Nosotros en ese sentido en el Ecuador tenemos un porcentaje de alrededor del 48% de lactancia materna exclusiva. ¿Eso en comparación con otros países de América Latina cómo está? Estamos en la media, pero sin embargo si ustedes ven el 48% es bajísimo. La lactancia materna es quizás la política que menos nos cuesta porque simplemente es promover que las mujeres recuerden la importancia de que los niños puedan acceder a la leche materna. ¿Y a qué atribuye usted que no exista un parámetro, un porcentaje mucho más elevado? Existen varios factores, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, que determinan por qué existe un mayor o menor porcentaje de mujeres que pueden dar de lactar a sus hijos. Entre esos hay determinantes culturales, muchas veces hay
culturalmente las mujeres no se sienten cómodas con el poder tener ese espacio para la lactancia. Sin embargo, también en Ecuador es importante resaltar que, por ejemplo, en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas es donde tenemos el índice más alto de lactancia materna. Eso quiere decir que en nuestras culturas ancestrales, más vale, la lactancia materna siempre ha sido un valor súper positivo y es un valor que hay que incentivar y motivar porque realmente es lo mejor que les podemos dar a nuestros niños. Pero además existen algunas empresas que no cumplen la ley y que les obligan a las madres a regresar incluso antes de que se cumpla el tiempo. Exacto. Desde el punto de vista normativo han habido muchos avances en el Ecuador justamente para respetar los espacios y los tiempos que tienen las mujeres en su periodo de lactancia. Sin embargo, todavía es importante que en empresas donde existe un importante número de mujeres en edad fértil se puedan destinar espacios propios para la lactancia o que se den los permisos correspondientes que se establecen por ley. Hay un sinnúmero de esfuerzos que se pueden hacer, pero yo creo que además el tema de la lactancia materna depende de un pacto social que podamos hacer como sociedad en reconocer la importancia de la lactancia materna. Desde el trabajo que hacemos en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, recordarles que una de las principales estrategias de todo el sector que estamos llevando en este momento es la Estrategia Nacional de Primera Infancia, que en este momento ha sido priorizada dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. La primera infancia tiene que ver con todos los programas, políticas que se desarrollan para los niños de 0 a 5 años. Justamente la lactancia materna es quizás una de las principales acciones que tenemos en los primeros meses de vida de los niños. A nivel mundial lo que se recomienda es que se asegure la lactancia materna por lo menos en los 6 primeros meses de vida de los niños. Idealmente hay mujeres que pueden dar de lactar hasta el 1 año, hasta los 2 años, eso depende ya de cada mujer. Pero al menos a los 6 meses. Es importante, esa es la norma internacional, es que uno pueda asegurar que hasta los 6 meses los niños puedan acceder a la leche materna. Ahora hay muchas mujeres que tampoco a veces no tienen leche, o hay mujeres, por ejemplo, mujeres que tienen VIH positivos o que... ¿Y el centro de recolección de leche materna es una de las políticas también? Exacto, eso es justo lo que quería comentarles. Actualmente en el Ministerio de Salud tenemos 14 bancos de leche, donde las mujeres que por algunas razones no tienen leche pueden darles a sus hijos leche que pueden acceder en estos bancos de leche. Además, también actualmente existen 14 hospitales a nivel nacional que son hospitales considerados amigables con la niñez y donde se desarrollan un sinnúmero de acciones que también promueven la lactancia materna. Un paso que es súper importante después de que las mujeres dan a luz es el apego precoz, que quiere decir que durante la primera hora el niño pueda estar con su mamá. Esto estimula de forma positiva la lactancia materna y es fundamental para lograr que los niños puedan lactar desde el primer momento. Muchas gracias, ministra, por atender al ciudadano. Muchas gracias a ustedes.